resumen, el Tratado de Pandemias y las enmiendas concretas a las que me voy a referir del Reglamento Sanitario Internacional suponen la instauración de un estado de excepción, como lo fueron los estados de alarma declarados inconstitucionales, por una autoridad supranacional que dicta normas de carácter vinculante y obligatorio para los Estados. Eso es lo que se pretende, en concreto. La Organización Mundial de la Salud, en estos momentos, responde mayoritariamente a quien la paga. Y la pagan muy mayoritariamente las multinacionales farmacéuticas. Es decir, ya no tiene nada que ver con la Organización Mundial de la Salud, creada como organismo de Naciones Unidas que recibía financiación por parte de los Estados. Ahora son fundaciones privadas y, sobre todo, las multinacionales farmacéuticas. Pero es que lo que quiero recordar brevemente es que esta sospecha de la absoluta falta de imparcialidad y de independencia científica de la Organización Mundial de la Salud ya ha sucedido. Es decir, cuando la gripe H1N1, curiosamente aparecida después de haber modificado los criterios para declarar pandemia internacional, se supo que el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud había sido sobornado por las multinacionales farmacéuticas, como declaró ni más ni menos que Germán Velázquez, director para política del medicamento de la propia Organización Mundial de la Salud. Es decir, esto ha sucedido ya. Entonces, lo que yo quiero referirme brevemente, porque claro, esto es algo de muchísima importancia y no se habla. Es decir, lo que está caracterizando los prolegómenos de lo que se vaya a votar en el mes de mayo es el absoluto secretismo y la falta más sorprendente y escandalosa de información. Las reuniones son secretas, no sabemos, no se ha hecho público quién, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Sanidad, está negociando esto en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. No se ha hecho público los nombres, ni tampoco sabemos, por supuesto, con qué mandato están interviniendo. Porque la cosa es muy seria. Lo que se pretende en ambas normas, insisto, de carácter vinculante obligatorio para los Estados, es establecer que el director general de la Organización Mundial de la Salud, a título personal, tiene la capacidad de declarar una situación de emergencia de salud pública de carácter internacional y la puesta en marcha de unos mecanismos a los que me referiré a continuación. Está asesorado por un comité de emergencias nombrado por él mismo y no responde ante nadie, ni ante los Estados, ni ante ningún tipo de organismo elegido democráticamente, por supuesto, como él tampoco ha sido elegido democráticamente. Hemos vivido ya la pandemia. Hemos vivido el secretismo de la pandemia. Todavía no sabemos quién compuso o compone el comité de expertos que teóricamente daba las normas que luego se imponían con la policía, la Guardia Civil y el Ejército detrás. No lo sabemos. Lo que sí sabemos y ha sido publicado por Pedro Arcos, profesor de epidemiología de la Universidad de Oviedo, es que a los expertos, que no sabemos quiénes son, el Gobierno les dijo que las decisiones que iban a ser tomadas eran decisiones políticas y que no respondían a criterios sanitarios. Por supuesto, no sabemos quién daba las órdenes políticas y a qué criterios, ya que no eran científicos, respondían determinadas órdenes. Es decir, en estas condiciones, el director general, en función de lo que diga el comité asesor que él ha nombrado, podrá declarar una pandemia y tendrá autoridad para imponer confinamientos, para imponer vacunación obligatoria, para obligar a los Estados a aprobar de emergencia determinados fármacos, para restringir
las actividades laborales, educativas, etcétera, como ya hemos vivido. Y tendrá autoridad para preservar el riesgo de desinformación, aplicando la censura a todas aquellas informaciones que consideren que son, desde su punto de vista, una alteración de la verdad científica. Creo que ha habido suficiente experiencia ya concreta como para saber que esas órdenes políticas han tenido unas consecuencias graves en todos los países del mundo y en proporción a la cantidad de dosis y al porcentaje de población vacunada, con una sobremortalidad muy importante y con una disminución de la natalidad que nadie ha investigado. Es verdad que no se puede establecer la relación de causa-efecto entre el descenso de la natalidad y el aumento de la mortalidad por encima de lo habitual con la vacuna. Pero son dos hechos coetáneos que se producen al mismo tiempo y que los poderes públicos deberían tener la obligación de investigar. Eso no se ha hecho. Se ha impuesto con criterios políticos, sobre todo la vacunación infantil, aumentando la mortalidad de los niños y niñas, mortalidad que en la mayor parte de países del mundo estaba disminuyendo desde hacía mucho tiempo, y ha habido una negativa explícita en el caso del Ministerio de Sanidad en sede parlamentaria, diciendo que el aumento de una mortalidad de 40.000 personas por encima de lo habitual, no entraba dentro de las prioridades del Gobierno. Ante una situación tan importante como una sobremortalidad inexplicada, que coincide en el tiempo con el único acontecimiento de masas que ha sido la vacunación general, lo digo porque esa negativa a investigar señala la culpabilidad directa de quien se niega a investigar, porque ha habido prohibición expresa de la realización de autopsias, que en medicina es la prueba elemental de la confirmación de un hecho, de un diagnóstico. La prueba definitiva es confirmar en el cadáver realmente lo que ha pasado. Ha habido valientes que han hecho autopsias y han encontrado cosas que no tenían nada que ver con lo que se había visto hasta ahora. Es que además daros cuenta de una cosa, por eso me gusta sembrar dudas razonables, a vosotros no hace falta, pero a la gente resulta que la pandemia era de un virus, el virus no es una partícula activa, pero no es un ser vivo. El virus, cuando una persona muere, necesita la célula, y la célula de una persona muerta ya el virus está inactivado. Bueno, pues resulta que no hacen autopsias porque se podían contagiar. Ha sido afirmado recientemente en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, donde el director general de la Organización Mundial de la Salud hablaba, no se sabe con qué fundamento científico, que iba a venir una epidemia, la enfermedad X, la llamaba así, la enfermedad X, que sin conocerla él ya sabía que iba a ser mucho más mortal que el COVID, y que a pesar de que no se sabía qué enfermedad era, estaban ya preparándose las vacunas. Es decir, están sucediendo cosas sorprendentes que efectivamente vulneran derechos y libertades, como ya ha sucedido, pero sobre todo, por supuesto que los derechos y libertades son algo fundamental para la dignidad de las personas. Yo quiero decir que efectivamente estas medidas tomadas en función de intereses que no tienen nada que ver ni con la ciencia ni con la salud tienen consecuencias sobre la vida y sobre la salud de las personas, como estamos viendo. Quería terminar haciendo un recordatorio a algo que está en el origen de la creación de Naciones Unidas y de las agencias de Naciones Unidas, como es el Código de Nuremberg. En la Segunda Guerra Mundial la humanidad supo aterrada
los experimentos científicos que se estaban haciendo en los campos de concentración nazis con seres humanos allí encerrados. Se supo el horror que allí se vivió y se dijo nunca más. Y se estableció un código en el cual efectivamente se habla de que todo tratamiento médico tiene que llevarse a cabo con respeto a la dignidad, a los derechos humanos y a la libertad de las personas. Quiero decir que estos 3 criterios han sido eliminados del Reglamento Sanitario Internacional, así como tampoco se dice absolutamente nada de un elemento central del Código de Nuremberg, como es el derecho de las personas al consentimiento informado, el derecho a que cualquier tratamiento sea prescrito por un médico y que ese médico tenga la obligación directa de que, conociendo su historia clínica, su historia personal, le informe debidamente de cuáles son los riesgos que todo tratamiento tiene y que la decisión final sea la persona con una evaluación de los riesgos y de las ventajas y en ejercicio de su libertad lo que decida. Efectivamente, con el terror lo que se ha eliminado es la capacidad de raciocinio y la capacidad de ejercer nuestra libertad y nuestra dignidad. Por eso animo a que el día 16, sábado, toda persona que al menos tenga dudas de que las cosas van por buen camino, que venga con nosotros y nosotras a reclamar al Estado español, al Gobierno, que hable con claridad, que diga, que informe a los ciudadanos y que no en nuestro nombre, que en nuestro nombre no ratifique ni el Tratado de Pandemias ni las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional.